He estado dos veces. Dos veces. Estuve en el 2002, la primera vez. Fue un momento en el que tenían una hambruna brutal. Ahí vivía el padre del actual líder, Kim Jong-il. Todo fue muy surrealista. Yo engañé en ese caso, dije que era un empresario, un periodista no podía ir. O sea, te colaste. Ya para empezar, tú te... No, me colé hasta el punto de crear una personalidad completamente diferente a la mía. Es decir, tarjetas de visita con un nombre diferente, una empresa donde ellos llamaron y un amigo mío les dijo, sí, no, este señor trabaja en esta empresa. O sea, fue todo un engaño. ¿Como un espía? Claro, para poder entrar. ¿Por qué lo hice? Porque yo creo que el periodista a quien se debe es a la gente. Y los norcoreanos tienen derecho a contar su historia. Entonces digo, mentir a un régimen que miente o que reprime a su gente de esa manera, yo creo que es legítimo, ¿no? Que lo podemos hacer. Y entonces entré y estuve durante unos días allí. Y ¿solo o con equipo? Yo iba solo, completamente solo. Pero nada más llegar, veo que hay dos personas que me reciben en el aeropuerto, me llevan al hotel, llegan en el coche, yo saco mi maleta y veo que cada uno de ellos saca una maleta. Y digo, ¿dónde va esta gente? Y me dicen, por su seguridad, dormiremos en habitaciones contiguas a la suya. Y entonces estoy en un hotel que está en mitad de un río, donde por la noche ponían candados. ¡Ay, la puta! Y cadenas para que no salieras, porque no podías moverte en libertad. ¿Era en Pyongyang? En Pyongyang. Ajá. Un hotel de 1000 habitaciones donde había 3 ocupadas. Y me voy a la habitación y veo que pues al lado duerme una, no me acuerdo el nombre, una señorita, y al otro lado. Hasta el punto de que de repente yo intentaba escaparme por mi cuenta. Cada vez que yo abría la puerta sigilosamente para salir de mi habitación, uno de los dos se asomaba. Y entonces, claro, yo empecé a mirar en la habitación, digo, hay cámaras, tío, esto me tienen totalmente controlado, es imposible, no he hecho ruido y saben cada vez que voy a salir por la puerta, ¿no? Entonces, a todos los sitios donde iba, me seguían. Y luego era muy curioso, porque ¿por qué ponen a 2? Porque entre ellos se tienen que vigilar también. Madre mía. Es un control absoluto. No puede ser que haya solo uno vigilándote, porque a lo mejor ese puede decir algo que no debe decir. Lo puedes comprar o... Entonces, se vigilan también entre ellos. Esa fue la primera vez. Claro, después de aquello saqué unos reportajes, tal, no sé cuánto. ¿Cómo los sacaste? Claro, si no podías Yo no ni escribí moverte. nada allí, porque era imposible. O sea, no había internet en el 2002. En no teoría, había ¿qué nada. ibas a hacer ahí? Yo fui a ver cómo era el régimen, que era flipante, porque claro, yo me levantaba a las 6 de la mañana con unos altavoces que decían en coreano, larga vida al líder, todos al trabajo. De repente la gente, todos vestidos igual, los veías en la calle ir a las oficinas. Era como un gran hermano de Orwell, pero hecho realidad. Entonces, a mí lo que más me costaba era intentar encontrar momentos en los que yo pudiera hablar con la gente. Porque tú, ¿qué les decías? O sea, ¿tú con qué excusa fuiste ahí? Yo era empresario. Les dije, y soy empresario de papel. Vendo papel y me interesa abrir un negocio y a lo mejor vender papel a buen precio y demás, ¿no? Y entonces ellos, pues oye, se tragaron lo del papel, entonces fui a ver fábricas, tal, pero yo les decía, bueno, me gustaría ver un poco la vida normal de los norcoreanos, ya que estoy aquí y tal. Ah, sí, te vamos a llevar y tal. Entonces me llevaban por la calle, pero en cuanto yo me acercaba a alguien, de repente ellos decían, no se puede hablar con la gente. Wow. Y luego tenían una cosa muy curiosa. Tenían el metro de Pyongyang. Me meto en el metro, de repente llego y se me acerca un tío, que en el metro no hay nadie, se acerca un tío y en un inglés perfecto empieza a hablar conmigo. Soy de Pyongyang, aquí vivimos maravillosamente, libertad, abundancia, no nos falta de nada, tal. Hostia, joder, yo me quedo así lucidamente y digo, joder, este tío, ¿qué pasa? Que un amigo mío se va 2 años después a Pyongyang y le pasa exactamente lo mismo y le empiezo a describir al personaje y me dice, pues es que es el mismo. Tienen a un tío en el metro que cuando hay un extranjero se acerca a ti para contarte la historia de que todo va estupendamente. Magnífico. ¿No? Es todo surrealista, ¿no? Claro, ese viaje fue curioso, pero es que en el 2010 yo digo, o sea, quiero volver porque ya iban a cambiar el liderazgo, el padre estaba enfermo y venía Kim Jong-un al poder, ¿no? Simplemente antes de ir a eso,
¿cómo conseguiste al final, en el primer viaje, hablar con alguien? ¿Hubo alguna manera? ¿Cómo pudiste hacer reportajes? ¿O no pudiste realmente escaparte? Fue prácticamente imposible. Imposible, ¿eh? Y lo que hice fue escribir los reportajes en primera persona. Vale. Contando como yo no podía hablar prácticamente con nadie, digo, es tan acojonante esto lo que me estás contando a mí, claro, es lo que contaste. Es tan acojonante todo lo que te pasa, que te estén vigilando 24 horas, que cuando sales a la calle no puedas hacer nada, que el hotel tenga unas cadenas para que no salgas, que intentes abandonar tu habitación y siempre haya un espía, que al final construyes una historia con lo que a ti te pasa. Súper atrapante. Claro, con la diferencia de que tú te puedes ir cuando te da la gana de ese país. Y 22 millones de personas viven en esa cárcel y no tienen la oportunidad de salir, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, intenté transmitir qué vive un norcoreano, pero es verdad que en ese primer viaje fue difícil. El segundo me fue mucho mejor. El segundo me hice pasar por vendedor de lencería femenina. Pero tiene un motivo la excusa. Porque yo pensé, vamos, ya les engañé como empresario de papel. ¿No te da miedo por eso ser la misma persona con dos personalidades? Yo tenía el temor, oye, me van a dejar entrar y cuando llegue allí van a ver que este es el periodista y voy a tirarme 10 años en un gulag, ¿no? Ese riesgo existía, pero bueno. Dije, oye, me apasiona tanto el lugar, me parece tan increíble que vamos a intentarlo una segunda vez a ver qué pasa. Y esa segunda vez digo, me voy a inventar una excusa que sea tan rara, o sea, que se la crean. Porque si yo digo soy, no sé, empresario otra vez o profesor, no va a colar. Vamos a contar algo muy raro. Y entonces me inventé esto. Y una amiga que en Bangkok tenía una empresa de lencería, pues me hizo también otra vez una personalidad que trabajaba con ella, que demás y tal. Y entonces me colé ahí y fue un viaje bastante surrealista porque el país se había abierto un poquito. O sea, ahí ya sí que empecé a intentar, controlado todo, pero había un poquito más de contacto con la gente. Pero hubo un momento dado que nos estaban llevando a un museo, porque aquí sí que me juntaron con otros turistas y estábamos yendo en fila india, tal, todo muy controlado, y yo iba al último. Y entonces dije, esta es mi ocasión, me voy a escapar. Y entonces cogí, me despisté y digo, me voy a dar una vuelta por Pyongyang por mi cuenta. A toda prisa empiezo a moverme y consigo, cuando estos se dan cuenta, yo ya estoy por ahí. Pero pasó una cosa muy curiosa, y es que la propia gente, al ver un extranjero solo deambulando por Pyongyang, empezaron a pararme y llamaron a la policía. Con lo cual, mi aventura por Pyongyang duró 5 minutos máximo. O sea, ¿están tan adoctrinados? Totalmente. La propia gente saben que no podía ser en ese momento que un extranjero estuviera solo por Pyongyang. Y además ellos tienen una mentalidad. Hay una cosa en Corea del Norte que es brutal y lo llaman el castigo colectivo. Es decir, si tú, por ejemplo, hay un disidente en un bloque de apartamentos y se descubre que hay un disidente, no solo va a la cárcel el disidente, van a la cárcel los vecinos por no haber vigilado lo suficiente. Wow. Y va a la cárcel la familia. 3 generaciones de la misma familia van a la cárcel. Los de arriba, los de abajo, por no haber denunciado antes a esa persona que iba contra el régimen. Estamos hablando de un control totalitario absoluto, ¿no? Entonces, bueno, no pasó nada, yo me hice el despistado, dije, bueno, me he perdido, tal, no sé qué, me devolvieron y tal, me pusieron sobre a mí, esto no puede volver a ocurrir, tal, yo pidiendo perdón, no, por supuesto, no va a volver a ocurrir, tal, no sé qué, y al resto del viaje me porté mejor porque ya yo creo que estaban perdiendo un poco la paciencia conmigo. O sea, no pudiste al final, vamos a decir, infiltrarte en la realidad norcoreana porque está tan controlado que es casi imposible. No, pero sí que es verdad que solo con ver, por ejemplo, cuando tú llegas a Pyongyang, lo primero que te obligan es a comprar unas flores y depositarlas a pies de unas estatuas inmensas de los líderes, ¿no? Entonces tú ves a los norcoreanos haciendo eso, ¿no? Te imponen una serie de condiciones brutales. Por ejemplo, cuando haces una foto, ni se te ocurra cortar una parte de la estatua. Porque eso es, o sea, violentar al líder, ¿no? Entonces, vas viendo y respirando una opresión bestial. Intentas imaginarte cómo debe ser para ellos, ¿no? Que están mucho más controlados, que arriesgan mucho más.
Y por eso ese régimen se sostiene, porque claro, ¿quién se atreve a denunciar o a pretender que haya una reforma democrática en un lugar donde cuando tú te lanzas a esa aventura no solo te estás poniendo a ti en riesgo, es que estás poniendo en riesgo a tus vecinos, a tu familia, claro. Es que todos van a pagar por las consecuencias de lo que tú has hecho. Si a eso le añades que es un país absolutamente cerrado donde no tienen acceso al exterior, ni a la información, ni a lo que está pasando fuera de Corea del Norte, pues se crea una realidad paralela. Y una cosa que a mí me llamaba la atención, sobre todo en el primer viaje, ¿no? Que ellos habían tenido una hambruna terrible, habían muerto 1 millón de norcoreanos, bueno, una cosa tremenda, ¿no? Y ellos te decían, los propios guías, se dice, bueno, es verdad que nosotros hemos pasado dificultades, pero ¿y los europeos y estadounidenses? Esos sí que están mal. Entonces tú te quedabas así y decías, hostia, ¿cómo que está mal? Luego ponías el telediario y entendías, porque las imágenes del telediario eran solo de gente en la calle, de manifestaciones, de gente tirando cócteles Molotov contra edificios. Entonces, esa era la realidad del mundo exterior. Es decir, nosotros nos va mal, pero fuera es un infierno. Y por eso es tan importante controlar la información en estos lugares, ¿no? Es lo que diferencia que un régimen aguante o no aguante, el controlar qué acceso tiene la gente a la información. Y en el segundo viaje fue justo cuando hubo el cambio de poder y sí. Kim Jong-un subió. Yo fui el único que estuvo en Pyongyang cuando se produjo justo el cambio. ¿Ese mismo día? Pero es muy curioso porque nadie sabía la existencia de Kim Jong-un. Ni siquiera los norcoreanos. No, nadie sabía nada de detalles familiares de la familia Kim. Entonces, claro, había rumores de qué va a pasar cuando este señor muera y demás. Y de repente, muy poco antes, de repente lo nombran general. Y entonces descubrimos que ahí había un sucesor. Porque otro hijo que sí tenía y que sí se conocía, había sido defenestrado por el padre. Porque es un tipo al que detienen unos años antes intentando entrar en Disneylandia. Imagínate el disgusto del padre. Vamos a ver, aquí estamos con el comunismo puro, con anticapitalismo y demás, y el hijo, que era el mayor, lo pillan intentando meterse en Disneylandia.